Ahora vamos a iniciar y primero quiero hacer la pregunta que siempre hacemos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Gracias. Ya. Muchas gracias. Saludarlos y presentarme y darle las gracias por esta conexión de bastantes. Hoy día tenemos hartos participantes en esta charla que tenemos hoy día. Mi nombre es Yasmin Jaque, soy la directora de admisión de Instituto Euskadi y estamos celebrando 7 años de Instituto Euskadi. Como algunos saben, nosotros iniciamos esta historia de Instituto Euskadi el año 2018. Estamos tremendamente felices, no esperábamos llegar a tanto, no esperábamos hoy día decir lo estamos logrando porque tenemos esta buena fortuna que hemos estado trabajando también con países del extranjero. Instituto Euskadi ha crecido tremendamente, tenemos una gran oferta académica para nuestros alumnos y podemos cada día decir que se están certificando más alumnos euskadinos. Quiero agradecer la conexión, que se mantengan, porque hoy día se vienen sorteos, tenemos una charla espectacular, va a estar muy buena, chicos, así que manténganse conectados. Al final haremos concursos, presentaremos cuál es nuestra oferta académica y para no dar más alargue y sabemos que ya es tiempo de que iniciemos, yo quiero dar el pase a quienes ustedes ya conocen, nuestro director ejecutivo, fundador de Euskadi y nuestro cerebro educacional, Héctor Valenzuela. Y antes también felicitarlo porque todo esto es gracias a estas ideas brillantes que él ha tenido y acertadas en el tiempo. Así que Héctor, el micrófono es tuyo. Hola, hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Se escucha súper bien. Ya, pero parece que la cámara no se ha activado. Bueno, más allá de eso, quiero darles la bienvenida, agradecerles por estar hoy día con nosotros. Estamos muy contentos de poder cumplir otro año de vida y de poder estar junto a todos ustedes. Vamos a tener una tremenda presentación hoy día acerca de calificación energética CEP. Así es que este es un proceso que por muchos años permaneció o fue voluntario, pero a partir de este año ya va a ser obligatorio. Así es que sin más preámbulos, vamos a darle el tiempo a Esteban. Esteban, si estás por ahí. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Bien, pues te damos tu tiempo para que podamos comenzar y al final vamos a tener también unos minutos para preguntas, así que les invitamos a guardar sus preguntas por si tienen alguna consulta o duda para el final de la presentación de Esteban. Así que el tiempo es todo tuyo, Esteban. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias al instituto por la invitación. Me presento, yo soy Esteban Rudlinger, funcionario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Soy el encargado regional aquí en la Araucanía del programa de calificación energética de viviendas del Ministerio de Vivienda. Y siempre es interesante para nosotros y siempre es un agrado y parte de mi función en particular es dar a conocer lo que es la calificación energética lo más posible, digamos, en todas las instancias. Por eso se agradece mucho la invitación y el espacio. La feria es muy interesante. Yo les recomiendo a todos los que se conectaron hoy día que se conecten todos los días, especialmente, si no me equivoco, está María Blender por ahí uno de esos días. Ella también es una profesional que sabe mucho del tema de normativa térmica, así que no se pueden perder ninguna charla. Ya, vamos al grano. La calificación energética de viviendas es una herramienta que desarrolló el Ministerio de Vivienda junto con el Ministerio de Energía en Chile, con el objetivo de tener esencialmente una misma regla de medición, por decirlo de alguna manera, de las características que se pueden atribuir como atributos, valga la redundancia, de eficiencia energética a las edificaciones destinadas exclusivamente a vivienda, sea del tipo que sea. Esto surgió básicamente porque cuando se empezó a hablar en el mercado, principalmente nacional, de la eficiencia energética y empezó a estar en boga, muchas constructoras inmobiliarias decían tener atributos de eficiencia energética, pero no había ninguna herramienta nacional, objetiva y oficial para cuantificar cuán eficientes eran las viviendas, y aquí es donde surgió la calificación energética de viviendas, que es hasta hoy la herramienta oficial del gobierno para todos estos temas.
como bien decía Héctor, hoy en día la calificación es voluntaria. La calificación lo que hace es entregar un ranking que va desde la letra G hasta la A más, muy similar a lo que es en Chile el etiquetado para electrodomésticos. Nosotros siempre que, por lo menos en este país, cuando vamos a comprar algún electrodoméstico, sea cual sea, viene con una etiqueta similar a esta. Entonces, la calificación se pensó en tener algo bien similar a algo que ya estaba funcionando bien en el país. Hoy día mucha gente se fija cuál es el nivel de eficiencia del electrodoméstico que está comprando y eso forma parte de la decisión de compra. La idea de la calificación es que para el tema de la vivienda sea lo mismo, que todos los usuarios en el fondo puedan ante las distintas ofertas inmobiliarias, decidir o que uno de los parámetros de decisión sea efectivamente cuán eficiente es mi vivienda, pensando en que una vivienda más eficiente va a significar más confort habitacional y, por supuesto, menos gasto en lo que va a ser climatización, sea para calefaccionar o sea para enfriar. La escala está armada de tal forma que hoy en día una vivienda que cumple justo con la normativa vigente en Chile de construcción, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, tendría una letra F. Cualquier mejora que se le haga a la vivienda respecto a aislantes térmicos, mejores ventanas con mejores prestación, mejores ganancias solares, etcétera, va a ir aportando y va a ir escalando en letra, digamos. Llegar a una letra D o una letra C es relativamente fácil, no requiere una mayor inversión respecto a lo que sería construir una vivienda que cumpla justo con la ordenanza y que da una letra E, pero ya llegar a unas letras B, una letra A o una A más implica una inversión más grande y un estudio bien acabado de lo que es la vivienda. De hecho, llegar a una A más es prácticamente tener una vivienda pasiva. Los principales indicadores que nos entrega la calificación energética, aparte del nivel de eficiencia energética dado por la letra, es un porcentaje de ahorro de la demanda de energía respecto a lo que sería una vivienda que cumple justo con la UCO, o sea, una vivienda letra E. Yo la vivienda que analizo se compara con esa vivienda y a partir de ahí se ve cuánto ahorro hay en la energía necesaria total, sea para calefacción o enfriamiento, pero también está desglosado más abajo el requerimiento energético para calefacción y para enfriamiento. Y la demanda energética total anual que va a tener la vivienda que se analiza. ¿De dónde viene la calificación? Esto es un largo camino que se ha recorrido en el país desde el inicio de la reglamentación térmica, que en una primera etapa comenzó el año 2000, donde primero se establecieron las zonas térmicas que existen en el país actualmente, eh, y además se instauró una primera reglamento normativo respecto a la aislación de los techos. Antes del año 2000 no habían requerimientos respecto a la aislación térmica. Desde el 2000 empieza el requerimiento para el techo. Y 7 años después comienza lo que es la segunda etapa de la reglamentación térmica, donde ya estos requerimientos se ampliaron a toda la envolvente de la vivienda, es decir, a los muros, a los pisos ventilados y también a las ventanas respecto a la superficie máxima que podían ocupar respecto a la superficie de la propia vivienda. En este camino surgió la primera versión de la calificación energética. Inicialmente, la calificación iba a ser el puntapié inicial de lo que iba a ser la tercera etapa de la reglamentación térmica, pero no fue así. Primero surgió la calificación, empezó la marcha blanca el 2012 y el 2013 se calificaron las primeras viviendas. Ese año recién se empezó a actualizar la segunda etapa de la reglamentación para lo que en el fondo ya va a ser realidad este año, recién. Entre medio después surgieron los planes de descontaminación atmosférica, que eso no vino del Ministerio de Vivienda, vino del Ministerio de Medio Ambiente, que dada la necesidad de contar con un instrumento para descontaminar especialmente el aire de las ciudades del sur, ¿no es cierto? Como es precisamente Temuco, donde estamos, por lo menos estoy yo hoy en día, surgieron los planes de descontaminación atmosférica. El primero, de hecho, fue precisamente acá en la comuna de Temuco para Las Casas,
donde este plan incluye medidas extras por sobre, reglamentarias por sobre lo que era la UGUC para construir viviendas con mejor relación térmica que impliquen menor gasto energético y a su vez se logre disminuir las emisiones de material particulado, de contaminante, que desde su año de implementación hasta ahora, por lo menos aquí en la comuna de Temuco, Padre Las Casas, aquí en la región de la Araucanía, ha sido súper notorio el cambio, muy notorio, el PDA ha funcionado súper bien. Después, en el 2018, se actualiza la calificación energética, se arreglan varios detalles y se cambian las herramientas con las que se trabajaba precisamente la calificación, que la vamos a ver más adelante. Siempre siendo obligatoria, ¿eh? Desde que surgió el 2012, siempre fue, perdón, voluntaria. Siempre fue voluntaria la calificación, aplicar la calificación energética. ¿Y qué hito esperábamos o se tramitó en el ministerio para que esta empiece o definitivamente sea obligatoria? Es la Ley de Eficiencia Energética, la que se publicó oficialmente el año 2021, en febrero, pero que vamos a ver más adelante por qué todavía no se hizo inmediatamente obligatoria la calificación energética cuando se publicó la ley. Otros hitos importantes del Ministerio de Vivienda es el lanzamiento de toda la línea de vivienda industrializada, que es un eje donde que el Ministerio pone mucha energía y énfasis en los últimos años aquí. De hecho, aquí mismo en Temuco tenemos una planta de viviendas industrializadas que ha salido en las noticias, está en Lautaro. Está bien en boga ese tema y puede ser una solución muy interesante para acelerar los procesos de construcción. Que se viene este año, por fin va a ser obligatoria la calificación gracias a un reglamento que se emitió eh, precisamente el año pasado. Después, este mismo año, coincidencia, va a por fin entrar a cambiar lo que es la reglamentación térmica. Vamos a entrar en la tercera etapa de la reglamentación térmica que viene con hartas novedades respecto a cómo era la UGUC. Quienes se manejen un poquito con los estándares de los PDA, de de la comuna de Temuco, de las comunas del sur en el fondo, pueden saber que más o menos por ahí se viene la mano de cómo va a ser la tercera etapa de la reglamentación. Pero de todas maneras, una vez que empiece a regir la nueva etapa de la reglamentación, por lo menos del Ministerio de Vivienda, va a haber una amplia campaña de difusión de cómo es la nueva reglamentación y cómo cumplirla. Y lo que se tiene que hacer también en el marco de la Ley de Eficiencia Energética es el etiquetado energético de edificios de uso público. Eso está pendiente, eso lo mandata, como les dije, la Ley de Eficiencia Energética y es algo que también se viene en camino. Y se espera que cuando empiece la tercera etapa de la reglamentación térmica, 2 años después, aquí viene algo muy interesante, también mediante la demanda de energía, la demanda energética de las viviendas, se van a poder acreditar las viviendas, valga la redundancia, frente a las prestaciones o a los requisitos que impone la ordenanza, frente a la ley. Hoy en día, ¿cómo se hace eso? Yo tengo que entregar una memoria de cálculo respecto al cumplimiento, por ejemplo, de los valores U, de resistencia térmica, en fin, de los distintos componentes de la vivienda. Eso va como en todo el fajo que se le entregan a las direcciones de obra para que se apruebe la construcción de las viviendas. Desde el 2027 lo que está pensado es que puedes ir con ese fajo, digamos, o cumplir mediante la demanda energética de las viviendas que vas a construir, evaluadas, por supuesto, con la herramienta de calificación energética de vivienda. Otros sistemas estandarizados que hay en Chile también son la certificación de vivienda sustentable, que esto es más que solo eficiencia energética, esto aborda lo que es la sustentabilidad o sostenibilidad de todo el proceso de construcción de una vivienda, donde la calificación energética es una de las herramientas fundamentales para evaluar algunos de los componentes que tienen que ver con la calidad del ambiente interior de las viviendas y con las prestaciones energéticas de las viviendas dentro del sistema, como les digo, de certificación de vivienda sustentable. Y para lo que son edificios, existe la certificación de edificio sustentable, que eso está a cargo o organizado y coordinado por el Ministerio de Obras Públicas. Ese es otro tipo de certificación también que hay.
hoy en día. Como resultado de la calificación, podemos obtener etiquetas, algunas con detalles, como les mostraba al principio, donde se ven las escalas, el porcentaje de ahorro, la demanda de energía, otras etiquetas que son con información más acotada y otro formato de la etiqueta que son esos redondos que pueden apreciar ahí, esos están pensados para que si una inmobiliaria quiere hacer publicidad de los resultados, los puede pegar en las viviendas, por ejemplo, sea para el resultado de una vivienda en particular o para el ahorro energético ponderado de un conjunto habitacional completo. También nos entrega un informe que viene un desglose ya mayor de de distintos parámetros de la evaluación energética de la vivienda en particular. Va desde un resumen de cómo es la envolvente, hay datos de, por ejemplo, en qué parte de la envolvente térmica hay más transferencia de energía, donde se pierde más en invierno o donde se gana más energía en verano. Están los datos del evaluador energético, en fin, es una información más desglosada y que es más que nada para los propios evaluadores para trabajar o en el fondo para hacer o para ver los resultados más detallados de lo que es la evaluación energética de una vivienda. Hay dos tipos de calificación energética como está funcionando hoy en día. Uno es la precalificación energética que se caracteriza porque todas sus etiquetas e informes tienen como este banner o el color naranja. Esto se aplica antes de la recepción municipal, una vez que se tiene el permiso de edificación aprobado, ¿no es cierto? Conduce a una calificación energética, como dice ahí, de carácter transitorio y referencial, como para proyectar cuál va a ser la calificación final de esa vivienda, para utilizarlos con fines publicitarios, en fin, y es válida hasta que la vivienda evaluada obtiene su recepción municipal. Y no es obligatorio hacer una precalificación para después pasar al otro tipo de calificación, que es la calificación energética definitiva, cuya etiqueta se caracteriza por los colores verde claro o verde limón, que entrega la etiqueta informe definitivo y que tiene una duración de 10 años desde que se emite o hasta que la vivienda sea modificada, claro. Que eso pasa harto, por lo menos en el tema de vivienda social, que es lo que vemos en el ministerio, una vez que se entregan las viviendas calificadas, hay mucha gente que inmediatamente hace ampliaciones, por ejemplo, o quizás les cambia, qué sé yo, el tipo de ventanas, en fin, si la vivienda es modificada, esa calificación queda inmediatamente inválida y habría que reevaluar la vivienda tal como fue, como quedó modificada una vez que se entregó, digamos, una vez que tuvo el permiso final de recepción. Dentro de la metodología general de cómo hace el cálculo la herramienta de la calificación, se puede ver en ese esquema, considera todas las cargas internas de algunos elementos como la iluminación, los efectos de la radiación, sea directa o difusa, en particular en el techo, los muros, en las ventanas, dependiendo de las características de estos elementos, los aportes en ganancias o en pérdidas de la envolvente de las viviendas de acuerdo a las características de cada elemento, ¿no es cierto? Cómo está construido ese muro, qué tipo de ventanas son, qué tipo de puertas, etcétera. El tema también evalúa las pérdidas o ganancias producto de las infiltraciones de aire, que son, ¿no es cierto?, ingresos de aire no deseados por diseño, que hay en los sistemas constructivos, es intrínseco un poquito eso que, especialmente en, no sé, pues si hablamos de tabiquería, o en vanos de puertas y ventanas, si no se construye fino ahí, siempre se producen infiltraciones, eso también lo evalúa un poquito la herramienta. La ventilación previamente tal, diseñada, ¿no es cierto? Hay viviendas o edificios que tienen diseño de ventilación, eso también lo considera la herramienta. Los puentes térmicos geométricos que se producen en la casa, en las viviendas. La inercia térmica dependiendo de los materiales que se usan y si hay o no sistemas de climatización que se incluyan en el diseño de la vivienda. ¿Cómo agregamos todos estos parámetros a la herramienta de cálculo de la calificación? Nosotros le vamos a decir en la calificación todas las características generales de la arquitectura de cada vivienda, la superficie, el número de pisos que considera, cuántas ventanas tiene, dónde están orientadas cada una de esas ventanas, cuántas puertas tiene, también su orientación, qué tipo de materialidad conforman los muros,
que pueden haber más de una tipología, ¿no es cierto? Hay muros para zona seca, hay muros para zona húmeda donde cambian los revestimientos. Hay viviendas que en su primer piso son hormigón y albañilería y en el segundo son tabiquería. Todos esos datos se van incorporando en la herramienta con la superficie que usan, la orientación que tienen respecto al norte geográfico. Se van a ingresar también las obstrucciones, por ejemplo, que los mismos elementos de la casa, obstrucciones solares que inciden sobre las ventanas, por ejemplo, los aleros o balcones que hagan sombras parciales y también obstrucciones solares remotas producto de otros elementos ajenos a la vivienda. Todo eso, toda esa información arquitectónica se va ingresando en la herramienta y se complementa con el número de ocupantes que le vamos a decir a la herramienta que tiene la casa, dado por el número de dormitorios. Vamos a establecer en qué zona térmica está ubicada la casa mediante la ubicación geográfica. La herramienta discrimina por todas las provincias que hay, por lo menos en el país, en Chile. Em, Vamos a ingresar datos si es que hay ventilación controlada o no, si es que hay sistemas de climatización, sea desde el más simple, de la estufa, por ejemplo, a leña, fija más simple hasta unos sistemas, no sé, pues de aire controlado, losas radiantes, control con calderas, todos esos sistemas, los más comunes posibles de utilizar en viviendas, están dentro de la herramienta y hay que seleccionarlo. Lo mismo para los sistemas de agua caliente sanitaria, que puede ser del más básico, del Califón, donde se calienta el agua directo a gas, sin cañerías aisladas, por ejemplo, hasta sistemas ya más complejos que puede ser con soporte de energía solar incluso, con calderas, cañerías aisladas, en fin. Todos esos sistemas se incorporan y, por supuesto, si tiene elementos de energías renovables no convencionales, en particular paneles fotovoltaicos o colectores solares, también todo eso se ingresa a la herramienta. Creo que no habíamos hablado del tema de las consultas. Dejémoslo para el final o las pueden ir anotando. Quizás sería bueno en el chat y ahí las vamos leyendo. ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es la herramienta de la calificación? La calificación hoy en día trabaja con 3 planillas desarrolladas en el software Excel. La primera planilla, que se llama planilla de balance termodinámico 01, se ingresan todos los datos de arquitectura que les estaba contando ahora. Esa es la planilla en el fondo base, la que me tomaría un poquito más de tiempo completar. Hay que ingresar, como les decía, todos esos datos y una vez que esa planilla está completa, hay una segunda planilla que es el motor de cálculo. Yo con esa segunda planilla llamo a la o a las planillas uno de arquitectura que yo haya elaborado, lo echo a correr y como resultado tengo una tercera planilla que es de datos de equipo y resultados. Y esta planilla es la que yo subo después al sistema en línea de la calificación y la que me va a entregar la etiqueta final, los informes de calificación, en fin, toda la información y los resultados que entrega la calificación energética. La gracia también, lo bueno de este sistema es que como son planillas Excel, son fáciles de usar, se pueden usar en cualquier computador y también se pueden evaluar varias viviendas en secuencia. Generalmente lo que hacen todos los calificadores que trabajan usualmente con la herramienta, dejan lista una serie, un lote de planillas uno y en la noche echan a correr todos los modelos, cosa que al otro día ya estén, no sé, pues 10, 20 o la cantidad que sea. Lo malo de este sistema es que igual depende de un poquito de las características del ordenador que tengamos, si va a andar un poquito más rápido o no. Ahora, ¿cómo me guío yo para trabajar con las planillas? Para eso existe el manual de procedimientos de la calificación energética de viviendas en Chile, que es un manual paso a paso que nos va a indicar exactamente en qué casilla, en qué fila, eh, en qué columna de las planillas, de las 3 planillas, yo voy a ingresar tal dato, tal o cual dato. Esta es información, todo lo que les estoy mostrando aquí es información pública. Se pueden descargar de la página de la calificación y cualquier persona tiene acceso a esto, por supuesto. El manual está pensado para ser usado de forma lo más didáctica posible. Todo el manual está elaborado con 2 columnas. En la columna izquierda está la descripción del ítem en particular que se está viendo o que se va trabajando dentro de las planillas.
Y en la columna derecha están citadas las filas y las columnas específicas donde ingresar esos datos. Eh, Prácticamente todo y está linkeado directo a la herramienta. Exacto. Por ejemplo, ahí el área. Nos dice qué áreas útiles se consideran para la herramienta en la columna izquierda. En la columna derecha nos dice en qué filas y en qué columnas tengo que ir ingresando esos datos. También nos dice las restricciones, en fin, está pensado para que sea lo más fácil de utilizar, porque aquí hay un dato que no lo dije al principio. Toda esta herramienta, todo este sistema, está pensado para que sea un sistema de evaluación energética eh, lo más simple posible o lo más simplificado posible. La idea es que cualquier profesional del área de la construcción pueda tomar estas herramientas, acreditarse en el sistema y trabajar y evaluar energéticamente viviendas. No que necesariamente los profesionales tengan que ser expertos en eficiencia energética y que tengan que manejar software complejos. Em, la herramienta en ese sentido está pensada para hacer y funcionar de la forma más simple posible y más intuitiva dentro de ciertos rangos, ¿no es cierto? Para no perder, por supuesto, em, detalles importantes de la vivienda y de las evaluaciones energéticas para entregar unos resultados concordantes. Y el último paso es trabajar en la plataforma de calificación energética, que es un sistema en línea que una vez que un profesional se acredita en el sistema, tiene acceso a esta plataforma, que es donde se sube la planilla 3 que les mostraba con los resultados, la o las planillas, y se obtienen las etiquetas y la calificación pasa a ser una calificación energética oficial del Ministerio de Vivienda. Hay una documentación también que se tiene que acompañar, que es como la formalidad que consta de una solicitud para precalificar o calificar que lo firma el mandante, o sea, quien encarga la calificación energética, que puede ser una persona natural, una persona jurídica o una institución. Por ejemplo, el mandante de las calificaciones energéticas de las viviendas sociales en Chile son los directores de los servicios regionales. Tiene que acompañarse el permiso de edificación, el set de planos que incluya loteos, emplazamientos, plantas de todos los tipos, elevaciones, cortes, planos de puertas y ventanas por cada tipología de vivienda del conjunto habitacional que yo estoy evaluando. Si, por ejemplo, un conjunto habitacional tiene 7 tipos de departamentos o 6 tipos de casa, en el fondo hay que contar con el plano digital de cada tipología. Todo esto es información que se sube al sistema en línea de la calificación para generar la etiqueta finalmente. Una declaración del mandante respecto a las especificaciones de las viviendas, especificaciones técnicas oficiales de las direcciones de obras municipales con sus timbres y firma. Hay un formato para declarar cómo son o dar un detalle de los aislantes térmicos que se consideran en la evaluación. Y en el caso de la modalidad de calificación energética también se requiere la recepción final. Eso es en resumen qué es la calificación y cómo funciona. Hay muchos detalles que se pueden conversar, que se pueden ir comparando con otros sistemas de calificación que se usan en otros lados, pero le reitero, la idea de la herramienta de calificación es para que cualquier profesional con conocimientos básicos pueda tomarla y utilizarla, cualquier profesional ligado a la construcción. Todos estos documentos, como les había dicho, están disponibles para consulta pública y son descargables de la página de la calificación, que es calificacionenergética.cl. Se van ahí a información técnica, ahí está el manual, hay resoluciones, hay material de estudio para quienes quieren hacer acreditarse en el sistema, están las mismas planillas que yo les mostraba, cualquier persona la puede descargar y utilizarla. Ahora, si quiere evaluar viviendas, tiene que pasar por el proceso de acreditación, que es lo que vamos a ver a continuación, un poquito más adelante. Para que se hagan una idea de cuántas viviendas se han ido calificando aquí en el país desde que partió esto. Ahí pueden ver un gráfico. Los primeros años hablábamos del orden de 9.000 a 10.000 más o menos, donde se calificaron principalmente viviendas sociales por funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y ya para cuando se tuvo la segunda versión de la calificación, empezó a equipararse la cosa y se empezaron a calificar muchas más viviendas privadas. Eh,
pueden ver que en los últimos años hablamos de alrededor de 20.000, 30.000 o casi 40.000 viviendas por año calificadas. Estos datos son hasta el primer semestre del año pasado y ahí van 23.800. Así perfectamente, no tengo ese dato ahora de cuántas se calificaron en total el año pasado, pero perfectamente podrían haber superado las 40.000 o quizás acercarse a las 50.000 viviendas ya evaluadas solo el año pasado. Ahora, es pertinente hablar sobre la ley de eficiencia energética, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que trae o que por fin mandata y hace que la calificación energética deje de ser un elemento voluntario y pase a ser un elemento obligatorio para ciertos puntos específicos que vamos a ver a continuación? La ley sobre eficiencia energética aborda cuatro grandes temas. Primero es la institucionalización de la eficiencia energética para crear una política de gobierno sobre eficiencia energética mediante un comité interministerial es una política que genera objetivos con metas y que se va revisando cada 5 años. Eso mandata la ley para ir mejorando los objetivos y viendo los resultados que se han ido obteniendo desde que se promulgó la ley. Gestión energética de grandes consumidores, hablamos cuánta energía consumen las industrias, ¿no es cierto? Entregar o mandatar formas en que esta energía se pueda cuantificar y a partir de ahí se gestione mejor. Estándares para eficiencia energética de vehículos y el etiquetado energético de edificaciones que involucra tanto vivienda como edificios de uso público, oficinas y de otro tipo. Respecto al etiquetado eficiente de edificaciones, en resumen, o lo más importante, son los artículos 3 y 4 de la ley que dice principalmente que la norma es aplicable tanto a las constructoras inmobiliarias, las que construyen viviendas privadas, como a los servicios de vivienda y urbanismo. O sea, los servicios también vamos a estar obligados a aplicar la calificación a todas las viviendas sociales que se construyan a través del MIMBU. Todas las exigencias van a ser aplicables una vez que empiece la fecha definitiva, que es muy pronto. Y lo otro importante es que también se tiene que acompañar, los resultados de la calificación tienen que acompañar todo el proceso publicitario de las viviendas. Un poquito más en detalle, lo que dice la ley de eficiencia es, en resumen, es que las viviendas y edificios de uso público, comerciales o de oficinas deberán contar con una calificación energética para obtener la recepción final o definitiva por parte de la Dirección de Obras Municipales respectiva. Ahí es donde se hace obligatorio. Es decir, desde que esto entre en vigor, yo ya no voy a poder llegar a las direcciones de obras eh, em, a obtener recepción final de mis viviendas si es que las viviendas no están calificadas energéticamente. Esto parte en un par de meses más, en 5 meses más, aquí en Chile. Esto, por supuesto, es válido para todo el país. Y lo que les anticipaba, la etiqueta, el resultado que yo obtengo de la calificación energética tiene que obligatoriamente ir incluido en toda la publicidad de venta en cualquier etapa del proyecto inmobiliario. Es decir, si yo soy una inmobiliaria y no invierto en atributos de eficiencia energética a mi proyecto constructivo, obviamente voy a tener una mala letra, una demanda de energía muy alta respecto a otros proyectos, pero esa información ya no me la voy a poder guardar, sino que por ley la inmobiliaria o la constructora va a estar obligada a declarar que sus viviendas están dando mala leche respecto a la competencia. Por eso esa otra de las cosas muy importantes que trae la ley de eficiencia energética, te va a obligar a publicar los resultados. La norma, como les decía, aplicada tanto a inmobiliarias como a los servicios. Las exigencias son aplicables para los proyectos que obtienen permiso de edificación una vez que se haga obligatorio la calificación. Como les decía, los serbios también vamos a tener que calificar todas las viviendas y eso se va a reglamentar en cada programa específico del MIMBU cómo se va a hacer eso. Se crea un registro nacional de valor energético que hoy día no está o no es oficial, digamos. Y bueno, lo que le comentaba también, los reglamentos del Servio son los que van a regular lo que es vivienda social, cómo calificar energéticamente la vivienda social. Ahora los plazos. No lo quería decir antes porque esto viene
esta obligatoriedad está atrasada, hay que admitirlo. Se demoró un par de años. Lo que decía la ley, que se publicó en febrero del 2021, que tras 12 meses de la publicación, es decir, en febrero del 2022 tenía que estar listo lo que se llama el reglamento para la calificación energética de vivienda. Así funcionan las leyes en Chile. Las leyes por sí mismas no necesariamente mandatan cosas específicas, sino que las leyes tienen que crear reglamentos y esos reglamentos son los que establecen cosas como la obligatoriedad, por ejemplo, de la aplicación de la calificación. El MIMBU sí hizo su pega, estuvo el reglamento listo, de hecho estuvo en consulta pública y estuvo listo en febrero de 2022. Antes entró a la Contraloría y ahí es donde vino el retraso. La Contraloría aquí en Chile tiene que revisar, entre otras cosas, todas las leyes y los reglamentos legales y se demoraron mucho tiempo, pero mucho tiempo en revisarlo y fue observada la ley, pidieron que, perdón, el reglamento. Hubo que hacerle hartas modificaciones, entonces el reglamento, el borrador, digamos, volvió al mismo, el mismo lo tuvo que ver con el Ministerio de Energía, ya estábamos en el 2023, entrando 2024, volvió a entrar a Contraloría, Contraloría se demoró otro tiempo en volver a revisar y darle el visto bueno, y eso finalmente ocurrió el año pasado por fin, y se publicó finalmente en el Diario Oficial el 5 de octubre del 2024 el reglamento de la calificación. Y esto significa que un año después, es decir, el 5 de octubre de este año, finalmente se hace obligatoria la calificación energética. Esta es la fecha que esperábamos todos los que trabajamos en este ámbito en Chile. 5 de octubre empieza a regir toda la obligatoriedad de la calificación energética para la recepción de viviendas, estamos hablando de viviendas, en las recepciones municipales y la obligatoriedad de la publicidad en todas las etapas del proceso constructivo de los resultados de la calificación. La ley, como también va a abordar lo que son edificios públicos de uso comercial y de oficina, también establecía plazos de que este reglamento tenía que estar en febrero del 2024, pero el atraso del reglamento específico de las viviendas ha hecho que este también esté atrasado. Actualizaciones de esto no lo sabemos, pero una vez que esté listo este reglamento, un año, 12 meses después, va a ser obligatorio el etiquetado energético para edificios públicos, comerciales y de oficina. Y se viene otro hito importante también en la construcción en Chile, cuando eso ocurra. Finalmente, para ponerlo como en un esquema, hoy en día va a quedar así el proceso respecto al uso de la calificación. Una vez que yo tengo proyecto de arquitectura y que la inmobiliaria, la constructora, quiera empezar a hacer publicidad en blanco, que se llama, ya tendría que haber una etiqueta provisoria de la calificación, por ley. Y ese resultado provisorio debería estar en las publicidades de ese proyecto. Una vez que se obtiene el permiso de edificación, se procede con la precalificación del proyecto. Una vez que ya se está a punto de obtener la recepción final, va a haber que hacer la calificación energética y ese va a ser uno de los documentos que van a pedir las direcciones de obra para entregar la recepción final de las viviendas. Hoy en día, como funcionando hasta octubre, digamos, estos próximos casi 5 meses, que va a seguir siendo obligatoria, perdón, voluntaria, este último paso, la obtención de la calificación definitiva, viene después de la recepción. Y eso es lo que cambia principalmente. Ahora va a ser requisito para las recepciones de obra. Nosotros desde hace ya 2 años venimos haciendo talleres con los distintos direcciones de obra de la región para, en el fondo, comentarles que esto se viene. Antes no sabíamos exactamente, como no se había publicado oficialmente el reglamento de la calificación, no teníamos la fecha exacta, pero ahora sí. Hay algunos municipios que ya están a caballo de esto, digamos, tienen sus calificadores energéticos y todo, pero hay muchos más aquí en la región de la Araucanía, por lo menos, que nunca han ido a una de estas reuniones, entonces igual va a ser sorpresa para ellos, a pesar de que les hemos tratado de avisar por todos lados. Ya, ahora, yo o ustedes quieren calificar energéticamente una vivienda, ¿cómo hacerlo? ¿A quién contacto? ¿Dónde me inscribo? ¿Qué profesionales, dónde encuentro a los evaluadores que ya están trabajando con esto?
Eso es lo que vamos a ver en esta parte final. La primera opción es contactar un evaluador energético. La página de la calificación tiene un banner ahí al principio que dice evaluadores y ahí está publicado, ahí mismo, el listado de evaluadores de todos los que están acreditados, los que han hecho el proceso y que están acreditados y están idealmente con su acreditación vigente. Hoy en día, el listado completo con sus datos de contacto que ellos entregaron. Ojo, hay un detalle. Es el correo y o el teléfono que entregó el calificador em, cuando se acreditó en el sistema, ese es el que guarda el MIMBO y el acreditador, el evaluador, perdón. Si es que ha cambiado su contacto, es responsabilidad de ellos. En el fondo, aquí el MIMBO no puede adivinar que tal o cual profesional cambió de correo o cambió de teléfono. Si el profesional no lo ha hecho, no lo ha comunicado oficialmente al ministerio, el ministerio no tiene cómo saberlo. Entonces, em, si bien es un listado muy grande, por ejemplo, aquí en la región tenemos son más o menos 110 profesionales acreditados. Es posible que este listado no esté actualizado respecto a sus contactos, pero es por el tema del evaluador. Y hay otro tema también que hay que preguntarle al evaluador si está vigente en el sistema, porque todo esto, cuando el MIMBU no cobra por el proceso de acreditación y por entregar claro, porque un profesional se haga evaluador energético, no hay un cobro por medio, no es un curso, pero cuando un profesional se acredita, tiene que firmar un convenio con el MEMBU, donde se establecen los requisitos y las obligaciones de cada evaluador, tanto y también del MIMBU como entidad mandante, perdón, como entidad coordinadora del sistema de calificación energética. Y dentro de ese convenio, lo único que pide, entre comillas, el MIMBU es que el evaluador califique un número X de vivienda en 2 años. Son pocas, si son 20 o 25, no es más que eso. Pero los profesionales y se establece en el convenio que el profesional que no lo hace en los 2 años pierde el estatus de evaluador. Y ahí tiene que hacer el proceso de nuevo. Entonces, y ese estatus, o si un evaluador queda fuera por no cumplir el convenio, no siempre está tan actualizado en este listado. Es por eso, quien quiera contactar a un evaluador energético tiene que preguntarle si está habilitado en el sistema o no. Y la otra opción es que ustedes, profesionales de la construcción o futuros profesionales de la construcción, se acrediten en el sistema. Todos los años hay 2 procesos de acreditación. Nosotros como ministerio hacemos la mayor difusión posible de cada proceso en cada semestre. Em, y por ley siempre van a ser 2 procesos por año. Em, Todos los procesos vienen acompañados con una calendarización para que el postulante sepa exactamente cuáles son las fechas y los hitos importantes de este proceso de acreditación. Vamos a verlo en resumen. Hay una fecha de postulación. El primer proceso de este año ya está en curso. Entonces ya hubo un proceso de inscripción, de postulación, y se dan 2 evaluaciones. Una prueba de conocimientos mínimos, la primera ya se hizo en abril y la segunda de este proceso se va a hacer en junio. Y el proceso, ahí están las fechas del proceso de acreditación del segundo semestre de este año. El proceso de inscripción se abre, digamos, el 11 de julio hasta el 18 de agosto. Esta primera prueba de conocimientos mínimos que se llama, se evalúa en línea, estas son evaluaciones en línea, el 4 de septiembre, y la prueba final de acreditación para el segundo proceso se hace el 23 de noviembre. Como les decía, es un proceso completo por semestre. Todos los que aprueban la prueba de conocimientos mínimos optan a la prueba de acreditación final de evaluadores, y esto es bien importante en el caso de que ustedes o de que cualquier persona repruebe alguna de las pruebas, puede inscribirse en el proceso siguiente sin ni una restricción. Em, no es restrictivo si es que no pudiste acreditarte, que no puedas dar las pruebas nuevamente. De hecho, yo he visto profesionales que al cuarto intento lo han logrado. Así que hay que tener atención a eso. Ahora, en resumen, los requisitos es tener alguna profesión afín al mundo de la construcción, arquitecto, alguna ingeniería,
Si es de carrera de 10 semestres o si es una carrera técnica, también puede ser de 8 semestres, donde hay que también em, acreditar de alguna manera 3 años de experiencia en proyectos de construcción que tengan relación con eficiencia energética. Cualquiera, yo soy ingeniero acústico, y estoy acreditado, pero me dedico hace tiempo a la eficiencia energética también, por eso estoy en el sistema y por eso terminé siendo el encargado regional de la calificación. Esteban, te paso una Y- consulta antes que sigas. Dígame. Lo escuché que hay reuniones para los que le van a estar calificados, los que están calificados, hay reuniones acá regionales, algo así. No sé si estoy perdido. No, 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 lo que yo me refería cuando esa era parte de la difusión que hacíamos nosotros de la ley de eficiencia energética, que convocamos a las direcciones de obra para que estén al tanto de lo que se les viene con la obligatoriedad. Todos los años hemos hecho por lo menos una o dos convocatorias a las DOM para que estén al tanto. Y lo que les decía, no, no siempre todas las direcciones de obra llegan. Ah, Sí, entiendo. dentro del trabajo que hacemos los coordinadores regionales, siempre hacemos por lo menos un taller al año con los evaluadores, eh, especialmente enfocado a quienes recién se acreditan en el sistema y que en el fondo tienen algunas dudas de cómo aplicar la herramienta, cómo utilizar las planillas precisamente o específicamente. Siempre hay un taller a cargo de cada coordinador regional. Si ustedes se acreditan en una región, pueden trabajar en todo el país, por supuesto. Volviendo al proceso de acreditación, las pruebas hay que tener el 60% de respuestas correctas para aprobar la primera prueba y el mismo porcentaje para aprobar la prueba final y ya pasar a, a establecer el convenio con el MIMBU y ser oficialmente un evaluador energético. Antes, mira, ahí ven jornadas de capacitación. Antes, al principio, el MIMBU incluía jornadas de capacitación, pero en el fondo el sistema se adaptó un poco a todos los que son los sistemas internacionales de este tipo, como no sé, pues, el LEED, el Passive House, donde la persona estudia por su cuenta. Sí, lo que se hizo hace un par de años fue informar a las universidades, a los centros de formación técnica, a los institutos técnicos, que ellos sí podían dar estos cursos y que en el fondo el MIMBU está abierto a entregarles todo el material que necesiten, cosa que cualquier persona pueda, por decisión propia, tomar un curso, si es que lo estima conveniente en algún lugar, o estudiar por su cuenta. Aquí, por lo menos en la región, la única institución que ha tomado eso algunos años ha sido la Universidad de la Frontera, que han dado cursos de capacitación y después surgió otra empresa que, si mal no recuerdo, se llama Idea 7, que ellos también hacen cursos para aquí en la región para aprobar la prueba de conocimientos mínimos, en el fondo para aprobar todo el proceso de acreditación. En la página de la calificación pueden encontrar Disculpa, todas ¿te puedo hacer una consulta? ¿No te piden un mínimo de horas en esos cursos? Eso depende de cada institución, porque está totalmente, el MIMBU no se hace cargo de eso. El MIMBU solo hace lo que está ahí en la cadena, digamos. Se encarga de recibir las inscripciones, de verificar que estén correctas, que la persona ingresó los documentos correctos que pide el sistema, en hacer la prueba de conocimientos mínimos y en hacer la prueba de acreditación final. Todo lo que Ah, es ya. capacitación por Sí, es que me instituciones. sonó, ponte tú, mucho cuando dan la prueba para el laboratorista C en el Laboratorio Nacional de Vialidad, te piden un curso mínimo de 200 horas. Y me sonó como a eso, entonces por eso la consulta. A lo mejor yo pensé que podían tener una cantidad de horas mínimas también como Ah, reglamento claro. para dar las pruebas. Claro, no, no, no. El ministerio en ese sentido no ha establecido ningún requisito para cómo tienen que ser abordados los cursos, qué cantidad tienen que, si hay cantidad de horas o de contenido, eso lo ve cada institución. Así como los Listo, precios, muchas también gracias. el MIMBO no tiene ninguna injerencia en cuánto cobra una universidad, un centro de formación, etcétera, por hacer este curso. Es totalmente ajeno al MIMBO. Muchas gracias. Acá, ni un problema. Bueno, como les decía, los formularios de inscripción
los requisitos específicos para inscribirse en el proceso de acreditación y el material de estudio para las dos pruebas, todo está en la página de la calificación energética y todo es descargable. Ahí pueden ver las flechas, cada uno de esa lista es un link, que si tú pinchas, por ejemplo, el segundo, digo, ¿no es cierto? El de los requisitos, te lleva a la página donde te dicen específicamente qué requisitos tienes que cumplir, que eran básicamente los que yo les comentaba, una carrera afín al mundo de la construcción. Y básicamente subir una copia al sistema, una copia de su título profesional, sea una copia notarial o si una copia digital también puede ser, pero ahí hay unas fechas de vencimiento también. Es totalmente recomendable leer esto en detalle para entregar la información adecuada al momento de inscribirse en el proceso de acreditación. Si pinchan también en los contenidos de las pruebas, los envía, por ejemplo, a una página como esta, donde está específicamente toda la información que tienen que estudiar, incluso no solo por áreas, sino también la bibliografía eh, con links directos a los documentos que hay que revisar y incluso está establecido qué sección o qué capítulos específicos hay que estudiar o hay que manejar de cada área en particular. Todos esos son links. Por ejemplo, ese manual de arquitectura sustentable, que es el primero que ven, es un manual bastante largo, pero ahí queda claramente dicho que lo que importa aquí es el capítulo 7 de ese manual. Y así. Todo esto está en la página, todos son links, todo esto se puede descargar y revisar en cualquier momento. Esteban, Veamos rápidamente. Esteban, Qué pide? Dígame. Esteban, Héctor por acá, solo pasar un aviso, les dejamos en el chat de la conexión un link para que se inscriban para el sorteo que vamos a tener después de la charla. Así que ahí para que se vayan inscribiendo mientras. Vamos a cerrarlo a las 21:10. Eso, gracias. Ah, buenísimo, buenísimo. Em, Les quería mostrar rápidamente, muy rápidamente, porque estamos bien en la hora ya, qué cosas hay que manejar más o menos por la prueba de conocimientos mínimos y para lo que es la prueba de acreditación final. Habitabilidad, confort ambiental de vivienda, ir manejándose en eso, no sabérselo al detalle. Aquí esto no son materias difíciles de estudiar, pero hay que manejar conceptos. Por algo se llama prueba de conocimientos mínimos. Lo que se busca es que el profesional o el técnico tenga una idea acabada, o una idea básica de distintas cosas, conceptos y uso de herramientas reglamentarias y eso es lo que se evalúa. Cosas como confort ambiental en vivienda, les decía, los parámetros que influyen, qué es el confort higrotérmico, cómo influye la vestimenta, el metabolismo, qué entendemos por temperatura del aire, la temperatura superficial interior de una pared o un muro, la humedad relativa del aire, la humedad absoluta del aire, la velocidad del viento, cómo influyen también en la sensación térmica, saber identificar o leer, por decirlo de alguna manera, gráficos como ese, conocer, como les decía, los parámetros que influyen en el confort ambiental, conocer las estrategias básicas de climatización, o sea, cómo influye la orientación de una vivienda, cómo hago el aprovechamiento solar, el factor de forma de las viviendas, cosas como cuándo se producen condensaciones, qué es la temperatura de rocío, en fin, diagramas e índices de confort. La reglamentación térmica, sí, esto es fundamental, hay que conocerla. El artículo 4110 de la U, que es la reglamentación térmica actual. Desde el otro año va a ser la reglamentación térmica nueva, que se viene más exigente de lo que hay ahora. Conocer las tablas que hablamos y los conceptos. Las zonas climáticas, saber que por cada zona climática hay un valor de transmitancia U o una resistencia térmica total, RT, que se tiene que cumplir. ¿Cómo calcularla? Esto también es bien fundamental, manejar la norma de cálculo 853, que es la oficial hasta hoy, perdón, hasta este año. Existe una versión 2000, existía una versión 2014 y ahora una versión 2021,
que esa va a pasar a ser cuando empiece a regir la nueva etapa de la reglamentación térmica, que eso va a ser en noviembre de este año. Esta norma va a dejar de ser la norma oficial del MIMBU y la versión 2021 va a ser la norma oficial del MIMBU, la nueva, y es bastante distinta a esa, a esta, la 2007. Ahí también hay que, en este momento habría que empezar a manejar las dos. Si yo estoy pensando quizás en un proceso de acreditación del próximo año, si estoy empezando de repente en el proceso del segundo semestre de este año, me bastaría por ahora con manejar bien esta norma, la versión 2007. ¿Y qué cosas manejar de la norma? Conceptos que en todos estos años que yo llevo todavía hay gente que los confunde, ¿ah? Que nos llegan proyectos donde vienen como que se confunde que la conductividad térmica no es lo mismo que la resistencia térmica y que la resistencia térmica de un elemento no es lo mismo que la resistencia térmica total de una solución constructiva, que la transmitancia térmica está relacionada con la resistencia térmica total y no con la resistencia térmica del elemento, saber qué es el valor R100, en fin, todos esos conceptos hay que manejarlos, algunas magnitudes de valores de conductividad térmica de los materiales comunes de construcción, saber usar las fórmulas de la norma, eso también es fundamental. Hay ejercicios en las pruebas, aunque es online, eh, ejercicios tipo que hay que resolver para, en el fondo, demostrar que pueden manejar esta norma. Conocer las zonas térmicas, la que es la actual, la de la reglamentación, que son 7 zonas, y la futura, que ya son 9 zonas. Y también, si es que proyectan trabajar en comunas donde estén los planes de descontaminación atmosférica funcionando, también tienen que conocer esos requisitos pues, y cómo cumplirlos y cómo ingresar esos requisitos en la herramienta de calificación energética. También hay que conocer cosas básicas del clima, qué, qué- qué características condicionan el clima en Chile, por ejemplo, la diferencia de tiempo versus clima. Los tipos de clima en general en Chile, qué son los grados días, por ejemplo, que es fundamental para la reglamentación térmica, qué factores incluyen en el clima, saber qué es eso, que es un diagrama solar, y saber cómo interpretarlo. Les digo, no hay que ser experto en esto, pero sí hay que tener los conocimientos básicos. Estrategias de diseño arquitectónico pasivo respecto al sol, saber cosas como qué es el efecto invernadero que está esquematizado ahí y cómo el efecto invernadero se aprovecha en los colectores solares o en los paneles fotovoltaicos, y conocer también cómo funciona en general este tipo de elementos, qué elementos conforman un colector solar, qué tipos de colectores solares hay. Por ejemplo, ahí vemos uno plano y otro con tubos al vacío que son distintos. Cómo se conectan las casas, cómo funcionan a grandes rasgos los paneles fotovoltaicos, en fin. Todos esos son los conocimientos que hay que abordar para la prueba de acreditación. No es difícil, pero es harto, en el sentido de que si lo dejan para la última semana no van a poder asumir o asimilar bien todas estas cosas. Y eso pasa harto, hemos visto, por lo menos yo lo he visto acá, que la gente que prepara 1 o 2 días antes la prueba de acreditación no alcanza a abarcar todo, a pesar de que no es una materia difícil, y les va mal, y tienen que esperar el proceso del siguiente semestre para volver a intentarlo. Y la prueba de acreditación es básicamente aplicar la calificación, saber cómo hacerlo. Y de hecho, como la prueba es en línea, ustedes pueden tener toda esta documentación a mano mientras dan la prueba. No hay restricciones. Pueden tener el manual, si les va bien en la prueba inicial de conocimientos mínimos, cuando den la prueba de acreditación pueden tener el manual en la mano, la norma en la mano. Y en el fondo aquí se evalúa que el profesional sepa aplicar correctamente el manual. Nada más. Y les reitero, todos estos documentos de estudio, todo este material de estudio, manual, las planillas, los documentos para, valga la redundancia, estudiar, están en la página de la calificación energética y se pueden descargar y revisar en cualquier momento. Incluso hay ejercicios, ahí pueden ver ejercicios de cálculo, transmitancia térmica, las respuestas de esos ejercicios. Háganlos y después comparan a ver si los hicieron bien. Ejercicios de cálculo de obstrucciones solares remotas, en fin. Hay mucho material disponible para estudiar, y nuevamente, si planean acreditarse en el sistema, dense su tiempo para estudiar prudente para poder asimilar bien todos estos conocimientos.
Si es que estudian por su cuenta, ahora sí, tomar un curso, bien por ustedes también. Y de eso se trata. La calificación básicamente, a grandes rasgos, lo que ha buscado es, al ser una herramienta de evaluación objetiva, hacer la misma regla para evaluar todas las edificaciones, que se transforme no solo eh, en una letra, sino que sus resultados también se buscan que influyan a través de esta política de eficiencia energética que establece la ley en un insumo para la toma de decisiones por parte de la autoridad. También se busca que impulse a la industria a que dé pasos en lo que es las materias de eficiencia energética, ¿no es cierto? Al estar obligados a publicar sus resultados, en el fondo van a tener que estudiar más este tema y entregar viviendas cada vez más eficientes, ¿no es cierto?, para estar vigentes en el mercado. Hoy en día hay dos bancos que están entregando créditos hipotecarios con tasas preferentes para viviendas que demuestran a través de la herramienta de calificación que tienen estándares o prestaciones de eficiencia energética superiores al resto de las viviendas. Efectivamente, creo que son letras C o superiores, si no me equivoco. Y eso viene de hace rato, el Banco Estado hace rato lo está haciendo y por lo menos el Banco Santander empezó también hace un tiempo. Y bueno, por supuesto el usuario final, si lo que se quiere también que uno tome este atributo como herramienta de decisión de compra, como les decía al principio, que sea lo mismo que usamos a la hora de comprar un electrodoméstico, o cualquier cosa. Si compramos un auto nos fijamos cuánto rinde, ¿no es cierto? Cuántos kilómetros por litro da en ciudad, y en la carretera, pero ¿por qué no hacemos eso con las edificaciones? Aquí está la herramienta, para eso es, para tomar esa decisión. Y en todo este tiempo que la calificación ha sido voluntaria, el MIMBU por lo menos tiene un incentivo dentro de sus programas, que es dentro del programa del Fondo Social de Vivienda Solidario, que es el DS49 en el fondo, que a través de una figura que se llama asistencia técnica entrega recursos adicionales para las empresas que trabajan con el MIMBU, con el Servio, si es que estas empresas califican energéticamente sus viviendas. Y hay varias entidades o hay varias empresas de las que trabajan con nosotros que sí toman esto y hay varios calificadores energéticos que se dedican exclusivamente a esto, a conversar con las empresas. Mira, está esto del MIMBU, este subsidio adicional, aprovechémoslo, yo te califico y pero ahí el trato, ahí quizás me puedo adelantar alguna pregunta que pueda venir por ahí, ¿cuánto se cobra? Esos son tratos entre privados también. Eso el MIMBU no tiene regulado exactamente eso, cuánto tú tienes que cobrar por una calificación energética. Sí, esta resolución que establece esta herramienta específica para este programa trae unos valores base y en general de ahí se han tomado varios calificadores, más o menos una base de 10 UF más una por cada vivienda calificada. Por ahí va. Eso es, los invito a visitar la página de calificación. Al principio de la presentación me imagino que va a quedar disponible para los asistentes. Está mi correo por cualquier duda. Nosotros, como les decía, todos los semestres en cada proceso de acreditación hacemos la mayor difusión posible de esto y se viene mucho más fuerte, especialmente el otro año, una vez que la calificación sea totalmente obligatoria. Se viene una jornadas de capacitación y talleres más intensivos por parte del MIMBU y los serbios en todo el país, en toda la región. Gracias nuevamente por su atención. Gracias, Héctor. Gracias al instituto por esta oportunidad de difundir la calificación. ¿Mm? Ahora Yo te puedo hacer estaríamos una pasando consulta a las antes que preguntas. eh, me gustaría consultar respecto al tema de la calificación. Entonces, si no se llega a un monto de 20 25 viviendas, te van a sacar del sistema. Algo así, ¿es cierto? Claro, claro. Y dan 2 años para hacerlo. No es, no es tan trivial quizás conseguir una calificación y lamentablemente el MIMBU no proporciona viviendas a calificar, pues eso corre por cuenta de cada profesional en el fondo. Hay que saber, hay que tenerlo en cuenta. Año a año va cambiando un poquito cuánta cantidad de viviendas pide el MIMBU y eso lo manejan desde Santiago en realidad. Así que, nada, pues cuando
se acrediten y aprueben, el MIMBU les manda una copia del convenio y ahí pueden saber exactamente cuántas viviendas van a tener que calificar y en qué plazo. Pero generalmente anda, como te decía, en el orden de los 20 y tienen un plazo de 2 años para hacerlo. Perfecto, gracias, Esteban. Muchas gracias, Esteban. Tenemos una consulta aquí en el chat. Dice, ¿esta norma será obligatoria para ampliaciones, solo para viviendas nuevas? ¿Qué ocurre cuando el propietario no solicita permiso de edificación y luego quiere regularizar? ¿Tendrá que desarmar para cumplir con la calificación? No, no tiene que desarmar. La ley está pensada en viviendas nuevas, lo que no quita que la herramienta se puede utilizar para, y de hecho también se utiliza para evaluar vivienda existente. Esa es una súper buena pregunta porque no está abordado exactamente en la ley ni en el reglamento que se aprobó de qué pasa con las ampliaciones que necesitan un nuevo permiso de edificación. Mm. Eso todavía es una materia pendiente que el ministerio a nivel Santiago, a nivel central, nos tiene que establecer exactamente cómo se va a hacer ahí. Lamentablemente nosotros en región, digamos, nuestra pega es transmitir las órdenes desde nivel central y esa información específica todavía no la han no la han, digamos, bajado a regiones todavía. Pero ellos están conscientes de esto que tienen que hacer un pronunciamiento y de aquí a que entre la calificación a ser obligatoria, o sea, de aquí a octubre ya debería haber una claridad de eso. Claro, sin duda. Yo también voy a aprovechar de hacer una consulta, Esteban. Yo también soy calificador energético. Yo me califiqué como el 2011, puede ser, cuando el Servio daba los cursos. Yo fui a Valdivia, ¿sabes? Porque no los daban acá en la región. Eh, Hay una herramienta que se llama TurboCep, creo que es. No sé si Ujú. la has escuchado. Sí, Eh, es recomendable porque básicamente lo que hace es apurar como el proceso de los datos. Entiendo. Yo nunca la he utilizado, pero entiendo que trabaja de esa manera. No sé si tú la conoces y si es recomendable porque creo que disminuye bastante los tiempos de procesamiento de las planillas. exacto. Eh, TurboCep encontró una manera de apurar mucho más las evaluaciones. Les cuento que si ustedes evalúan con la herramienta que descargan directo de la página de la calificación, con un buen computador, eh, igual cada evaluación se demora unos 20 minutos, entre 20 y 40, dependiendo del ordenador, el procesador, en fin, la memoria, pero menos de 20 no. TurboCell lo logra en un par de minutos. Eh, la experiencia yo no la he usado directamente, pero la experiencia de algunos evaluadores que sí la han usado es que se obtienen los mismos resultados. Ujú. Pero, ¿y dónde está el pero? Es que el MIMBU no ha dicho oficialmente que esa es una herramienta válida. Ese es el único pero. La O sea, calificación energética de vivienda, ¿cuál es la importancia de que el MIMBU no haya dicho eso? Es que nosotros también como MIMBU y los encargados regionales somos fiscalizadores de la calificación energética. Y cada año fiscalizamos evaluaciones que se hayan terminado. Entonces, una eventual fiscalización que encuentre que no se hizo con la herramienta oficial podría ser un tema importante para el evaluador. claro, Ahora, nosotros igual hemos presionado, mira, con los evaluadores aquí en la región por lo menos nos llevamos bastante bien y conversamos harto de estos temas. Y ellos le han hecho saber a Santiago que en el fondo la experiencia, que son los mismos resultados, y que por favor estudien la manera de hacer oficial eso, para no claro, llegar a esta situación que te digo. ¿Qué va a pasar después si yo te fiscalizo y sorpresa, no era la herramienta oficial, era el TurboCep que no es oficial del mismo? Y nosotros también, los coordinadores regionales también, le hemos hecho saber a los colegas de Santiago que está esta herramienta y que mejora los tiempos, pero brutal, pues. Entonces, ojalá en claro. algún O sea, momento. Es que aquí, qué bueno, ya, ahí me acordé de otro detalle bien importante, que no lo había mencionado antes. Cuando entre en vigencia, cuando se haga obligatoria la herramienta,
va a cambiar a cómo es ahora. Ya no van a ser tres planillas en formato Excel. Eh, Me parece mucho, porque todavía no está la información oficial, que va a haber una nueva herramienta que va a ser un híbrido entre el uso de una planilla y el uso del sistema en línea. Entonces también TurboSef se va a tener que actualizar o quizás quede fuera de competencia con la nueva Obsoleto. actualización. Mm, Claro. Mira, súper buena esa respuesta porque justo había preguntado aquí, Roberto, si hay alguna intención a corto o mediano plazo para reemplazar las planillas de cálculo por un método más rápido. Entonces, ahí según lo claro, que tú nos ahora, dices, se está viendo. exacto. Sí, sí. Hay una marcha blanca de eso que lo vimos nosotros y le hicimos harta crítica, en la verdad. Porque hay que decirlo, el láser tiene unas cosas engorrosas, a pesar de que es un sistema que está pensado para simplificar todo, que es el trabajo con el sistema en línea. Mm, Entonces, ahora se le quiere dar más énfasis al sistema en línea que ya es un poco lento. Entonces nosotros le hemos hecho la advertencia a nuestros colegas de Santiago que ya está bien que lo piensen así, pero asegúrense de que el sistema no tenga la lentitud que tiene ahora, que sea más amigable, que funcione más rápido y que sea más estable también. Ahí hay claro. un tema que tiene pendiente a nivel central y que suponemos que están trabajando, que están sudando en Mm. eso. Bueno, yo creo que como todo, todas las cosas son perfectibles, ¿no? Es decir, van mejorando con el tiempo a medida que también se van usando. Así que quizá el TurboSeo hoy día sea una herramienta buena como para corroborar los datos que nos entregan las planillas y ver que se haya calculado todo de buena manera, etcétera. Hay otra pregunta bien interesante también, Esteban, de Luis. Dice, referente a la cantidad de viviendas a fiscalizar o a certificar, en este caso, al trabajar en inmobiliaria o comité, y si se replica la misma vivienda, ¿se cataloga como una o por las 20? Es decir, si yo califico 20 viviendas que son iguales, ¿vale por una o vale por 20? No, cada vivienda tiene su rol distinto, su rol municipal. Así que cada una se cuenta por separado. Lo que sí no se cuenta es que si yo hago la precalificación en la vivienda y después le hago la calificación definitiva, eso es una nomás. Es por vivienda. Ese no Claro. contaría Además como dos, pero que si es un lote que todas las viviendas son iguales, pero en definitiva son viviendas son distintas, separadas, distintas, claro, ahí cuentan todas. tienen orientación distinta también y eso influye como el sol Claro, influye claro. en los paramentos y todo. Sí, claro, así, claro, pueden ser el mismo modelo, pero las orientaciones igual van cambiando, entonces eso finalmente también va influyendo. Había una pregunta también interesante, pero básicamente era qué pasa con cuando se venden las viviendas en verde. En ese caso se hace una precalificación. Hoy en día no, porque hoy en día la calificación este año hasta octubre no. Se tiene que Ya. tener el permiso de edificación para hacer la precalificación. Desde octubre en Ah, adelante sí se va a poder, sí. Y se va a obtener ah, una etiqueta provisoria que solo nos va a entregar dos datos, que es la posible letra y la posible ahorro de la demanda de energía, nada más. Y una vez que se tenga el permiso de perfecto. edificación y el primer proyecto o anteproyecto de arquitectura, ahí ya se va a poder precalificar propiamente esa vivienda. Yo leí otra Perfecto. ahí, porque también estoy viendo el chat, y preguntan, ¿puedo gritar a una empresa? Sí, sí. Hay un reglamento, el reglamento de evaluadores energéticos, que va a establecer que no solo personas naturales, sino que también personas jurídicas pueden acreditarse. O sea, yo puedo formar una empresa de calificación con personalidad jurídica. Y los requisitos, tanto para la persona natural como para la persona jurídica, son un poco distintos, pero sí se puede. Ese es el reglamento que todavía no es oficial, ese falta por oficializar ese reglamento, el reglamento de evaluadores energéticos. Para el registro de evaluadores energéticos de Chile va a establecer claramente los requisitos y obligaciones de las empresas o del calificador jurídico versus el particular. Perfecto, perfecto. ¿Puedo Ya puedo, consultar Yo Esteban. tengo algo? una consulta. Sí, sí. ¿Hay más consultas antes que Sí, terminemos? Yo tengo una dos. consulta. No sé si o a ella no, no, no el nombre.
Sí, Entonces tengo una adelante. consulta respecto considerando el creciente número de evaluadores energéticos acreditados, ¿existe algún límite proyectado o mecanismo que regule el ministerio para evitar una sobreoferta de profesionales en relación con la demanda real de vivienda a calificar? ¿Qué medidas se están evaluando para asegurar un equilibrio entre la cantidad de evaluadores y la demanda efectiva de las viviendas a calificar anualmente? Esa es mi pregunta. Ya. Mira, hoy en día, como les decía, hay alrededor, en la región, hay alrededor de 110 calificadores. De esos, un 60% tiene su convenio vigente. Y de esos, solo un 10%, quizás menos, el 8%, son los que efectivamente trabajan en la calificación. Y eso pasa en todas las regiones. Entonces, un porcentaje ínfimo de la gente que realmente se está dedicando a calificar. Todavía hay un déficit de calificadores. Lo que va a hacer el reglamento de calificador energético es rankear a cada evaluador dependiendo de la experiencia que tenga, es decir, de cuántas viviendas ha evaluado y también las empresas. Las empresas también van a ser rankeadas. Nosotros, el Ministerio de Vivienda, trabaja así, esa es su política, en cualquier área. Las empresas que trabajan con los servicios y los MIMBU están catalogadas por categorías de la 1 a la 5, que involucran varias cosas, pero principalmente cuánta experiencia tiene esa empresa, cuántas viviendas ha construido y que no tenga observación en el fondo y que tenga sustento económico para construir. Algo parecido va a funcionar con la calificación, entonces va a haber un ranking. Van a haber tres categorías de evaluadores, pues. El que no ha evaluado nunca va a estar en categoría 3, pues, y el que tiene, ay, ¿cuántas eran? Más de 300, me parece, va a ser de categoría 1. Entonces, también va a ser una herramienta diferenciadora para la persona o la empresa que necesita contactar y contratar un evaluador. Eso es lo que hay, pero como te digo, eh, un porcentaje muy mínimo de todos los acreditados en cada región son los que realmente trabajan. Entonces, eh, el ministerio, aparte de eso, no ha tomado ninguna otra medida como limitar el número de calificadores. No creo que eso legalmente siquiera se pueda hacer. Lo dudo. Pero hoy en día el déficit es de evaluadores. No creo que en algún momento se dé vuelta la tortilla, por decirlo en buen chileno. Bien, y tenemos la última pregunta para que avancemos. Dice, algo que me queda la duda y es que como persona natural y o trabajador independiente, ¿cómo se puede ofrecer a una familia los servicios de evaluación y lo otro, la calificación? ¿Quién la pagaría? Eh, el trato que establece un evaluador energético con un mandante, sea una empresa o sea un privado, es un trato entre privados. Ahí el MIMBU no se mete de ninguna manera. Así que eso es lo que depende de cada profesional, cómo lo hace. Eh, Ahora, generalmente que un particular te pida una calificación son casos, yo no sabía que ocurra, generalmente son las empresas o los, el mismo Servio que entrega este subsidio adicional por hacer calificaciones energéticas. Nosotros también tratamos de llegar a la comunidad, en el fondo, siempre nuestros talleres y capacitaciones están enfocados a los profesionales que trabajan en el área de la construcción o tratamos de llegar también a universidades o institutos donde se están formando profesionales en el ámbito de la construcción para darle a conocer esto. Pero generalmente se queda ahí, a pesar de que son talleres públicos, que puede cualquier persona, un usuario promedio, no va a una charla de calificación energética o de algún tema parecido. Entonces, todavía hay un tema que no está tan posicionado en la gente, digamos, que tú puedes optar a una calificación energética en una vivienda o puedes elegir una vivienda respecto a su desempeño energético. Y eso también es uno de los objetivos que busca la ley de eficiencia a través de hacer obligatoria la SEP, que empiece la gente a empoderarse de eso, porque, por ejemplo, en esta región ya la gente ya sabe, después de hoy día han pasado 10 años desde el PDA, ya maneja esos conceptos, ya sabe que el PDA significa acondicionar una vivienda y que cambiar una estufa y que
puedes optar a tener un mejor confort habitacional a través del PDA, entonces después de 10 años. Entonces, eso es lo que se busca con la calificación, pero esos son procesos lentos en el fondo para que la ciudadanía asimile estas cosas y las empiece a exigir. Claro, yo creo que probablemente en el caso de los mandantes privados, una persona, digamos, claro, si yo quisiera hacerme una casa y tramito el permiso, voy a necesitar la calificación para obtener el permiso finalmente. Pero obviamente yo creo que desde el punto de vista del negocio, por así decirlo, está frente a las inmobiliarias o los mismos proyectos de vivienda social, etcétera. Me imagino que va como por ahí la cosa. Bien, Claro. vamos a darte las gracias entonces, Esteban. Una excelente charla. Sabemos que hay mucho más que se puede comentar de esto. Todos le tienen miedo a la prueba de conocimientos mínimos. La verdad que tiene mucha información, pero si uno se prepara bien, la verdad que puede rendirla y puede aprobarla. Así que hay que también como desmitificar un poco ese temor, que existe como harto miedo de que la prueba es muy difícil y todo, pero bueno, si uno se prepara bien, igual puede irle bien. Bien, así que muchas gracias, Esteban. Esperamos contar contigo en el futuro también y esperamos poder contribuir como instituto de capacitación también a la democratización de este conocimiento y que vayamos todos impregnándonos de lo que viene, tanto en términos de CEP como en la nueva normativa térmica, que mañana va a estar María Bender, que es una Ah, mañana ya, sí. excelente expositora. Sí, nos Sí, costó sí. poder traerla ahí con sus tiempos y todo, pero la vamos a tener y nos va a estar hablando de la nueva reglamentación térmica y todo. Así que eso. Muchas gracias, Esteban. A ustedes, pues nuevamente, saludos a todos. Como decías tú, no le tengan miedo a la prueba. Acuérdense que si les va mal, la pueden dar inmediatamente el proceso siguiente. Si, como les decía, hay gente que a la cuarta intento lo ha sacado, incluso. La tercera es la vencida, dicen por ahí. Claro. O la cuarta o la quinta, O da la lo cuarta, mismo. la quinta. Bueno, muchas gracias, Esteban. Gracias, Héctor, gracias, Richard, y una vez más, gracias, Esteban, por conectarse. Agradecerles por la sintonía, muchachos, por conectarse con Instituto Euskadi, y se vienen buenísimas las charlas, así que no se las pierdan. Y bueno, aquellos que deseen comprar, aprovechen su descuento, chicos. Ahí les pasó el dato, quedan poquitos cupos. Y gracias a aquellos que nos felicitan, 7 años no es menor. Es un número bueno, ¿eh? Como un número de la suerte. Así que muy buenas noches. Nos vemos mañana. Chao, Chao, chao. chao. Buenas noches a todos. Los esperamos mañana. Chao, chao.